Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Mi nombre es el doctor César Cabero, soy el coordinador del curso de Sistema Locomotor y vamos a proceder a describir lo referente a la primera sesión de clases de la presente semana, que vendría a ser la clase introductoria. Muy bien, ya ustedes habrán revisado la guía y vamos a desarrollar el día de hoy los capítulos o los temas correspondientes a la primera sesión, que pueden ver aquí ustedes. Como objetivos de la sesión tenemos describir los componentes del sistema locomotor, reconocer los componentes del sistema locomotor en imágenes, que no necesariamente lo vamos a hacer el día de hoy, explicar cómo se desarrolla el control nervioso del movimiento, explica cómo las cadenas musculares participan en la ejecución del movimiento, son cadenas integradas por una serie de músculos que permiten un movimiento armónico. Este es el concepto de cadena muscular. Y explicar cuáles son los mecanismos de obtención de energía del músculo esquelético, ya sea por mecanismos internos o por mecanismos externos. Igual solo una porción introductoria nada más, debido a que ya hay capítulos que van a tratar a profundidad estos temas. Muy bien, ¿cómo se organiza mi sistema locomotor? En la imagen ustedes pueden ver una señorita, una niña que está procediendo a peinarse el cabello. ¿Qué movimientos pueden describir ustedes que evidencian en la imagen? Estos movimientos los pueden analizar de varias maneras. Primero pueden ustedes evaluar la porción central de la persona, que vendría a ser correspondiente al eje axial, conformado por la cabeza, tronco y pelvis, o sea, prácticamente lo que es la cabeza, cuello y pelvis, cabeza ósea, columna vertebral, caja torácica, pelvis ósea, como eje central del cuerpo, y finalmente lo que es la porción apendicular, que hace referencia a lo que son las extremidades. Entonces, como porción central del cuerpo tenemos a la cabeza y al tronco, y como parte de la región apendicular, cintura escapular, extremidades superiores, cintura pélvica y extremidades inferiores. Muy bien. Cuando lo analizamos tenemos que evaluarlo desde la porción central. Ustedes pueden ver que la señorita genera un desplazamiento de la cabeza hacia la derecha empleando un plano, el cual es el plano transversal. Como se evalúa el plano transversal, el movimiento que ella describe es rotación de la cabeza hacia la derecha. Si ella hiciese un movimiento hacia adelante o hacia atrás, lo estaría desarrollando en el plano sagital. Y es el plano que corresponde a movimientos de flexión y extensión por lo general. Y si ella hiciese un desplazamiento a nivel lateral, hacia afuera o hacia adentro, hacia afuera hacia lateral o hacia adentro o hacia medial, sería el plano coronal. Entonces, cuando uno realiza el movimiento, lo hace en referencia a tres planos fundamentales. El plano transversal, que permite que la persona tenga una región superior y una región inferior. El plano coronal, que permite que se describa en ella una región anterior y una región posterior. Y el plano sagital, que permite que ella tenga una porción derecha y una porción izquierda. Si analizamos rápidamente qué movimientos evaluamos en esta posición estática de la persona, van a ver que ha rotado la cabeza a la derecha, empleando el plano transversal. El hombro se encuentra en abducción, plano coronal, con cierta rotación interna, puesto que la señorita ha desplazado el cepillo desde la parte alta de la cabeza hacia la parte baja. Inició en una rotación externa de hombro y está generando el desplazamiento hacia rotación interna del hombro, plano transversal. ¿Cómo se encuentra el codo? El codo está en flexión, que se describe como un movimiento del plano sagital, y el antebrazo se encuentra en pronación, asociado justamente al movimiento de cepillado que está realizando. Esa pronación también se describe como un movimiento del plano transversal. La muñeca está en ligera flexión, los dedos están en flexión y el pulgar, que no se logra evidenciar bien, está realizando un movimiento de oponencia para poder fijar adecuadamente el mango del cepillo. Entonces, ¿qué vemos en la imagen? Que han tenido que desarrollarse una serie de procesos para que este movimiento logre desarrollarse de manera armónica y ella pueda hacer el movimiento de manera puntual. ¿Qué vemos ahora en esta imagen? Bueno, lo que les he puesto acá es básicamente la articulación del hombro, que es una de las más complejas y que va a habilitar un análisis particular más adelante.
Primero describimos lo que observamos. Acá vemos componentes óseos y componentes ligamentarios y cartilaginosos. Muy bien, ¿qué visualizamos acá? Primero tenemos a la escápula derecha, lo cual posee una serie de partes, prácticamente es un hueso plano, que posee un borde axilar o un borde lateral, un borde medial o un borde vertebral y un borde superior. En la parte baja, que no se ve en la imagen, se describe el ángulo inferior de la escápula. Lo que sí se puede visualizar vendría a ser el ángulo superior de la escápula y el ángulo externo, que le corresponde a la cavidad glenoidea escapular. Este borde superior, en su porción medial, termina en el ángulo superior de la escápula, pero en su porción lateral, después de esta escotadura, que se llama escotadura coracoidea, se forma esta denominada apófisis coracoides. Visualizamos también en esta cara anterior la denominada fosa escapular o fosa subescapular, que sirve de inserción justamente al músculo subescapular, que más adelante lo vamos a ver. Aquí se puede describir en cierta forma en la imagen. Ahora, ¿qué visualizamos para el lado superior? Acá ustedes pueden visualizar la clavícula del lado derecho, la cual posee una extremidad external que es prácticamente cuadrangular y más gruesa que la extremidad acromial, que es delgada y que está en relación a otra porción de la escápula. Esta porción de la escápula, que es el acromion, ¿sí? Que es la porción terminal de la espina de la escápula que se origina en la cara posterior del hueso. ¿Y qué más visualizamos? La extremidad proximal del húmero o la epífisis superior con una pequeña porción de diáfisis, la cual posee como elementos más importantes al troquíter o tubérculo mayor, al troquín o tubérculo menor, a la correera bicipital o surco intertubercular, ubicado entre ambos, importante zona de referencia, puesto que ya ubicamos al tendón proximal de la porción larga del bíceps braquial, principal flexor de codo y supinador de antebrazo. Y hacia esta porción encontramos una estructura que sería lo equivalente a la tercera parte de una esfera irregular, la cabeza humeral. Muy bien, ahora describamos el componente general. Vemos que la cabeza humeral se articula con la cavidad glenoide de la escápula. Vemos que esta cavidad glenoide posee un cartílago que lo que hace es incrementar la superficie de contacto para que pueda recibir a la cabeza humeral. De por sí, esta cavidad glenoide es cóncava en todo sentido, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, sea cual sea el plano o la posición que tengas con respecto a la visualización de este hueso. Acá también pueden ver ustedes la cabeza del húmero, la cual también posee un cartílago articular. Muy bien, ¿qué podemos entender rápidamente de esta imagen? Uno se puede preguntar, la porción de la escápula que recibe a la cabeza humeral es pequeña. ¿Qué quiere decir ello? Que el movimiento que genere esta cabeza humeral con respecto a la escápula debe ser un movimiento que permita que toda esta porción de contacto en determinados momentos haga contacto con esta región escapular. Si fuese una pelota que fuese a rodar con respecto a esta porción de la escápula, simplemente le faltaría espacio. Así que hay un movimiento importante a desarrollar aquí, que es el movimiento de deslizamiento, que más adelante lo vamos a comentar. Otra condición o algo que también les llama la atención: ¿cómo es posible que, siendo esta cabeza humeral bastante grande y esta porción de la escápula que la recibe bastante pequeña, cómo es posible que esta cabeza humeral se mantenga en contacto con la escápula? El contacto se facilita por la presencia de una serie de ligamentos y también se facilita por músculos. Son los ligamentos y los músculos los que permiten la coaptación de la cabeza humeral con respecto a la cavidad glenoide de la escápula. Muy bien. Esta articulación en particular se define como una diartrosis tipo enartrosis, la cual permite hacer movimientos en 3 grados de libertad. Y el concepto de grados de libertad hace referencia a los planos sobre los cuales se desarrolla el movimiento. Es decir, el plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Si una articulación puede desplazarse en los 3 planos, hace movimientos amplios, el cual se conoce como el movimiento de circunducción y sería una articulación que se desplaza en 3 grados de libertad.
En la parte alta ustedes pueden ver cómo la extremidad acromial de la clavícula, para articularse con el acromion, hace uso de una serie de ligamentos que son los ligamentos acromioclaviculares. Y ustedes pueden ver también cómo este extremo de la clavícula hace contacto con la apófisis coracoides de la escápula por una serie de ligamentos, ligamento conoideo, ligamento trapezoideo, que son los denominados ligamentos coracoclaviculares, y un ligamento que viene desde el acromion hacia la apófisis coracoides, que es el ligamento coracoacromial, que vendría a ser el techo o la porción más alta del complejo de hombro. Muy bien. Ahora, en la imagen de la derecha vemos ya el componente muscular, no del mismo hombro, sino del hombro del lado izquierdo, en el cual ustedes pueden visualizar una serie de elementos, como por ejemplo, aquí está la articulación glenohumeral. Este músculo que ven acá vendría a ser el músculo subescapular, que va desde la fosa subescapular hacia el troquíter o tubérculo menor del húmero, pasando por delante de la articulación. Y aquí otro concepto: si hay un músculo que se origine en la fosa subescapular y se dirija hacia el tubérculo menor o troquinohumeral, pasando por delante de la articulación glenohumeral, ¿qué tipo de movimientos va a permitir que se desarrolle en la articulación? Son tres planos: sagital, movimientos hacia adelante, hacia atrás; coronal, movimientos de lado, lateral y medial; y transversal, movimientos de rotación. ¿Quién de ustedes puede dar una respuesta? Tienen que haberlo sacado bastante rápido. Muy bien, se desarrolla un movimiento de rotación. Simplemente esta cabeza humeral va a rotar, si uno lo ve desde arriba, va a rotar en sentido contrario a las agujas del reloj, permitiendo el denominado movimiento de rotación interna. Entonces, el músculo subescapular, que pasa por delante de la articulación, es un rotador interno de hombro. Movimiento desarrollado en el plano transversal. Y así podemos describir una serie de músculos. Por ejemplo, acá, miren, este vendría a ser el bíceps. Una porción corta que se ubica medialmente y una porción larga que se ubica a nivel lateral. Ambas porciones vienen de dos estructuras diferentes. Por ejemplo, la porción corta se origina en la apófisis coracoides, que vendría a ser esta de acá. Y la porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo, que es esta porción que se ubica en la parte alta de la cavidad glenoidea. ¿Por qué es la porción larga si uno lo puede visualizar que es más corto que este de acá? Debido a que al originarse en el tubérculo supraglenoideo, el tendón proximal debe salir de la cápsula articular, pasar por encima de la articulación y descender por la correa bicipital. Y ese desplazamiento que hace es justamente el que permite que el tendón proximal sea más largo que el tendón proximal de la porción corta, y en general esta porción sea más larga que la porción medial. Por ello, porción corta del bíceps braquial, porción larga del bíceps braquial. Finalmente, ambas porciones se unen a nivel distal en dirección hacia la tuberosidad bicipital del hueso radial en antebrazo. Entonces acá describimos cómo existen músculos que también permiten no solamente que esta articulación se mantenga estable, sino que se desarrolle una adecuada coaptación y movilización, y en lo particular de hombro, empleando varios planos de movimiento. Otros músculos para explotar un poco más la imagen: acá ustedes pueden ver el pectoral menor, acá roto o en todo caso diseccionado el pectoral mayor, que posee inserciones a nivel de lo que es clavícula. Acá ustedes las pueden ver. Acá ven en sección al músculo deltoides, que vendría a ser el músculo más grande del complejo de hombro y cubre externamente a todo el manguito rotador. Aquí ven a los músculos redondos y acá ven al músculo serrato mayor. Solo una pequeña descripción de los músculos que más adelante vamos a poder analizar. Muy bien, con la siguiente imagen. Ahora, después de haber analizado ya esos grandes movimientos que se desarrollan en la articulación, toca desarrollar movimientos pequeños que se desarrollan en la misma articulación. ¿A qué me refiero? Hagamos la analogía. ¿A cuál de las dos se parece la articulación de hombro que acabamos de describir? Como ustedes pueden ver, para estos fines la cabeza humeral es convexa y la cavidad glenoide de la escápula que la recibe es cóncava. ¿Cuál de las dos imágenes hace o se asemeja más? ¿La imagen A o la imagen B? Muy bien, para lo que ha respondido rápidamente. La imagen A se asemeja
a la articulación glenohumeral, para lo cual ustedes pueden ver que esta porción cóncava vendría a ser la porción fija y esta porción convexa vendría a ser la porción móvil. Esto hace referencia a otro tipo de articulación. Por ejemplo, ¿qué tipo de articulación tendría como extremo fijo a una porción convexa y como extremo móvil a una porción cóncava? ¿Alguien que tenga alguna idea? A ver, si analizamos, por ejemplo, lo que es la articulación metacarpofalángica, hago referencia a la unión de los huesos de la mano con los dedos, ¿sí? En pocas palabras, a los nudillos de las manos. Para estos fines, la extremidad más distal de los metacarpianos es convexa y la falange proximal, que se articula con esa cabeza del metacarpiano, es cóncava. Entonces hablaríamos de articulaciones metacarpofalángicas como un ejemplo de este tipo de articulaciones. Ahora, nos centramos rápidamente en el hombro. Cuando ustedes analicen el hombro, van a analizarlo en base a este esquema. Para estos fines, el segmento fijo es la escápula y esta porción cóncava es la cavidad glenoidea de la escápula y el extremo móvil vendría a ser la cabeza humeral. El húmero con su cabeza humeral, que es convexo. Para que se desarrolle el movimiento articular dentro de este complejo, analizamos tanto el movimiento del segmento a desplazar, es decir, el movimiento que desarrolla el húmero, y el movimiento íntimo en la articulación, que básicamente es el deslizamiento. Como ustedes pueden visualizar, si yo elevo el segmento móvil, esta extremidad va a deslizar hacia abajo, o se va a deslizar hacia abajo con respecto al segmento fijo. Es decir, el deslizamiento va en sentido contrario al desplazamiento del segmento. Si yo realizo la abducción de hombro, la cabeza humeral desliza hacia abajo o caudal con respecto a la cavidad glenoide de la escápula. Si yo hago la aducción de hombro, que es pegar el brazo hacia el cuerpo, la cabeza humeral desliza hacia arriba. Si yo hago la flexión de hombro, que es llevar el brazo hacia adelante en el plano sagital, la cabeza humeral desliza hacia atrás. Y si yo hago la extensión de hombro, que es llevar el brazo hacia atrás, la cabeza humeral desliza hacia adelante. Si yo roto internamente el hombro, lo equivalente a llevar la palma de la mano hacia el ombligo, deslizo la cabeza humeral hacia adelante con respecto a la escápula. Y si yo procedo a tocarme la parte alta de la cabeza con mi mano izquierda, la cabeza humeral rota externamente con respecto al hombro y el deslizamiento sería un deslizamiento a posterior. Hay una sección en el curso donde vamos a tratar de describir con mayor precisión cómo se desarrollan estos desplazamientos. Muy bien, entonces hemos analizado hasta ahora que no solamente hablamos del movimiento que este gran hueso húmero desarrolla con respecto a la escápula y cómo hay estructuras que permiten que ésta se desarrolle, ya sea el cartílago que permite la coaptación, los ligamentos que permiten la coaptación y los músculos que, además de facilitar la coaptación y estabilidad articular, imprimen movimiento, sino a la vez cómo estos movimientos pequeños se van a desarrollar en la misma articulación, que son importantes analizar. Ahora, algo rápido con respecto al control nervioso del movimiento. Esto ya lo conocen ustedes. El homúnculo motor ubicado en la circunvolución prefrontal o precentral o prerolándica del lóbulo frontal. Por ejemplo, si esta hace referencia al lado derecho, vendría a ser por el lóbulo frontal derecho a nivel de la circunvolución precentral o prerolándica, y ahí ustedes pueden ver el homúnculo motor. ¿Qué era el homúnculo motor? Es la manera como el cuerpo es representado a nivel de esta porción del lóbulo frontal. Como ustedes pueden ver, las áreas son mucho más grandes para porciones que requieren un movimiento mucho más amplio, un movimiento mucho más armónico, por ejemplo lo que es el rostro, por ejemplo lo que es la lengua, por ejemplo lo que es las manos. En cambio, las extremidades inferiores hacen movimientos muy globales, muy toscos, por lo cual nos requiere una gran área de integración cortical para poder desarrollarlos. Entonces, como componentes de la unidad motora, ¿a quién tenemos? A la corteza cerebral, primera neurona motora, la cual ustedes saben se dirige hacia la médula espinal
realizando previamente una decusación, donde ubicamos a la segunda neurona motora. Finalmente, esta envía sus fascículos nerviosos hacia la unión neuromuscular para que un receptor en particular del músculo capte ese neurotransmisor, capte el estímulo y desencadene la respuesta mecánica de ese músculo, que es la contracción. Aquí lo vamos a analizar con más detalle. Acá ustedes pueden ver la corteza cerebral, una corteza del lóbulo frontal en la cual se originan todas las primeras neuronas dependiendo del segmento corporal que se está desplazando o esté evaluándose. Ustedes pueden ver aquí a la primera neurona motora que desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, pasa por los pies o la porción más anterior del mesencéfalo, porción anterior de la protuberancia anular, y cuando llega a nivel de la porción distal del bulbo raquídeo, realiza la decusación piramidal. Un gran porcentaje de fibras decusan al lado contrario. Un porcentaje, ustedes saben, sigue de frente, que son los fascículos directos, mientras que prácticamente el 90% decusa al lado contrario, dándole justamente un control particular al movimiento, que ustedes lo conocen. ¿De qué depende la movilidad del hemicuerpo derecho? Del lóbulo frontal izquierdo y viceversa. Algo particular con respecto a esto que capaz no se ha descrito anteriormente. Estos fascículos que no decusan, que son los fascículos directos, se dirigen a la porción central o axial del cuerpo, hago referencia básicamente al tronco, mientras que las porciones de la vía córtico-espinal que decusa se dirigen más en la porción apendicular, me refiero a extremidades superiores y extremidades inferiores. De esa manera es que el pacientito o la persona que ha sufrido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un accidente vasculocerebral isquémico o hemorrágico, pierde mayor motilidad a nivel de segmentos distales, pero preserva en cierta manera el control del tronco, debido a que, como ustedes pueden ver, estos fascículos que no decusan y que no vendrían a ser dañados cuando hablamos de los fascículos del mismo lado, permiten que el tronco se mantenga en cierta estabilidad. Analizamos en más detalle esta imagen. Vemos cómo una vez que la segunda neurona motora sale del asta anterioris de la médula espinal y envía los fascículos hacia el músculo, se desarrolla a nivel de la unión neuromuscular este proceso, que vendría a ser el acoplamiento entre la segunda neurona motora y el receptor nicotínico del músculo esquelético. Ampliando la imagen, ustedes pueden ver cómo en esta porción distal de la neurona o la segunda neurona motora existe una serie de vesículas con un neurotransmisor, la acetilcolina, la cual es liberada hacia el espacio sináptico o hendidura sináptica, y estas vesículas, al liberar el neurotransmisor, buscan acoplarse al receptor del músculo esquelético. Entonces, vemos que dentro de la porción distal de la segunda neurona motora existen vesículas cargadas con la acetilcolina. Hay una serie de procesos que se desarrollan para facilitar que esta vesícula se acople a la membrana presináptica y libere el neurotransmisor. Y este neurotransmisor se dirige justamente hacia el sitio activo del receptor nicotínico del músculo esquelético. Algo que les debe quedar ya claro hasta este punto es que para que este receptor nicotínico del músculo esquelético se active, va a ser necesario la unión de dos acetilcolinas, dos neurotransmisores. Y a partir de ahí se desencadenan todos los procesos bioquímicos que van a facilitar la fase mecánica una vez se libere dentro del músculo el calcio, es decir, la respuesta mecánica secundaria al estímulo eléctrico o al potencial de acción que se propagó desde mi sistema nervioso central, primera neurona motora, segunda neurona motora, músculo esquelético y respuesta mecánica posterior. Algo rápido con respecto a cadenas musculares. ¿Qué son las cadenas musculares? Como les mencioné, para que el movimiento pueda desarrollarse de manera armónica, es necesario que los músculos estén enlazados, es decir, que mantengan una relación íntima unos con otros. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de armonía, y cuando hablamos de armonía, hablamos de regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo, para hacer los movimientos, respeta ciertos principios que son aplicados básicamente en cualquier proceso físico. Si definimos el concepto, ¿qué son las cadenas musculares? Representan circuitos en continuidad de dirección y de plano a través de los cuales se propagan las fuerzas originadas del cuerpo.
Es decir, por ejemplo, hay movimientos que se originan en tronco que necesitan ciertos relés o ciertas zonas de comunicación para poder irradiar ese movimiento del tronco hacia la extremidad superior derecha, por ejemplo. Y dentro de la extremidad superior derecha se desarrollan secuencias de movimiento integrado para permitir que el movimiento sea regular. Es decir, los músculos están agrupados unos con otros a través de fascias, a través de aponeurosis, formando cadenas de movimiento. Es decir, los músculos no se contraen de forma aislada. Conocemos que mi sistema nervioso motor está conformado por una vía piramidal y una vía extrapiramidal. La vía piramidal permite el desencadenar el movimiento y la extrapiramidal le da armonía al movimiento. Pero cuando evaluamos también lo que es cómo el movimiento se desarrolla a nivel musculoesquelético, los músculos también se encuentran concatenados o integrados unos con otros a través de aponeurosis, a través de fascias, para hacer que el movimiento sea armónico. Muy bien. Y acá viene el concepto vectorial. Para que estos músculos puedan desarrollar el movimiento armónico, necesitan de una articulación estable, una articulación que le permita desarrollar el movimiento de manera adecuada. Es como una polea, ¿sí? Es como una polea, es como una tróclea o un pivot que uno encuentra en cualquier dispositivo neumático o neumático o hidráulico, que requiere justamente de una polea que mantenga cierta estabilidad y permita que el movimiento sea desarrollado de manera armónica o de manera elegante, o en todo caso de manera adecuada. Hay tres leyes que el cuerpo debe obedecer: equilibrio, economía y confort. Equilibrio, movimiento armónico. Economía, con el mínimo gasto energético, mínimo esfuerzo. Y no dolor, confort. El movimiento no debe generar dolor. El dolor estaría condicionado básicamente a un movimiento mal desarrollado o componentes que puedan provocar un movimiento no armónico. Y volvemos nuevamente al concepto de eje central o de tronco. El cuerpo posee diversas unidades funcionales. Ahí ustedes pueden ver tres. La unidad funcional cefálica, cabeza y cuello. La unidad funcional del tronco y del tórax y abdomen, o sea, tronco, que hace referencia al tórax y al abdomen, y la unidad funcional de cada miembro, tanto miembro superior, miembro inferior y mandíbula. ¿Sí? Entonces, el cuerpo posee tres unidades: cabeza, tronco y extremidades. Y son tres esferas que permiten que el movimiento se desarrolle de manera armónica: cabeza, tórax y pelvis. Eso lo vamos a analizar en breve. Como ustedes pueden visualizar o como pueden recordar, existen tres grandes cajas o armazones en el cuerpo. Tenemos lo que es la cavidad craneal, en la cual encontramos al encéfalo, al sistema nervioso central. Tenemos la cavidad torácica y tenemos lo que es la cavidad pelviana. Si hablamos básicamente de la función que va a desarrollar esa estructura ósea como almacén o como reservorio, una sería protección, que protege la cavidad craneal al encéfalo, que protege el tórax al corazón y los pulmones, que protege la pelvis al sistema reproductor. ¿Está bien? Y ustedes pueden ver que hay una particularidad fundamental en cada una de ellas. Cada una posee una zona de base que permite darle estabilidad a cada estrato, a cada esfera. Son los denominados diafragmas. Hay un diafragma craneano, ¿sí?, el cual se ubica aproximadamente a nivel de lo que es el hueso burmiano o hueso espactal, que se ubica justamente entre el hueso occipital y ambos huesos parietales. El diafragma torácico, que se ubica justamente a nivel de mi apófisis sifoides, y el diafragma pélvico, que está en referencia a lo que es el sacro y el coxis. Uno podría pensar que el movimiento que se desarrolla a nivel cervical estaría totalmente disociado de los que se desarrolla a nivel de tronco, y ambos disociados por completo de lo que se desarrolla a nivel de la pelvis. Pero en realidad no es así. Hay una armonía, como les mencioné, con respecto al movimiento. Y cuando hablamos de estabilidad, la estabilidad que manejamos parte de estratos más inferiores. Es decir, la estabilidad de la pelvis garantiza que el tórax mantenga armonía en su desplazamiento
el músculo de base más importante es el diafragma, y cómo este se relacione con el diafragma ubicado en la región cérvico-craneal. Me refiero a lo que es la región cervical y occipital. Muy bien, cada una posee un ritmo de movimiento. En algunos el movimiento es mucho más amplio, en otros el movimiento es menos amplio, mucho más extenso. Aquellos segmentos que poseen movimientos amplios, por lo general son segmentos que dan mayor movilidad. En cambio, aquellos segmentos que permiten movimientos restringidos son aquellos que dan más estabilidad y debe haber armonía entre todos ellos. Es decir, si bien es cierto, cada uno está influenciado por su diafragma, las tres se mantienen armónicamente concatenadas para permitir el movimiento o para permitir que se desarrolle el movimiento. Algunas cadenas musculares que vamos a desarrollar o que tienen que revisar, tenemos las cadenas de tronco, por ejemplo, la cadena anterior del tronco, la cadena inspiratoria, la cadena posterior. Algo rápido con respecto a la cadena anterior del tronco, ustedes pues, lo pueden analizar, por ejemplo, al momento de hacer un cierre de cadena anterior. Me refiero a, por ejemplo, tratar de llevar los hombros hacia las rodillas en una postura de flexión bastante marcada. Hay movimientos que integran todos los músculos de esta cadena que permiten llevar esta postura, que es la postura de cierre. Es la denominada posición fetal, en cifosis total de la columna vertebral. La cadena inspiratoria concatena o integra una serie de músculos que van desde el diafragma, músculos de abdomen, músculos del tórax, inclusive músculos en la región cervical, y la cadena posterior, que es la que permitiría hacer el movimiento contrario a la cadena anterior. Me refiero a movimientos amplios hacia atrás. ¿Sí? Por ejemplo, la hiperextensión de tronco, llevar la cabeza para atrás y llevar hacia atrás los brazos y los miembros inferiores. ¿Sí? Un ejemplo práctico. Si yo les pido a ustedes que roten la cabeza hacia la izquierda, es suficiente eso para motivar en secuencia de movimiento que el tronco también gire hacia la izquierda. Y el hombro va a irse hacia posterior. Y el brazo se va hacia atrás. Háganlo ustedes. Pónganse de pie y roten la cabeza a la derecha. Mientras va rotando la cabeza a la derecha, van viendo que el tronco automáticamente rota a la derecha, su hombro va hacia atrás en retropulsión y la extremidad superior derecha se va hacia atrás. ¿Qué pasó con la izquierda? Todo lo contrario. El hombro se fue adelante y el brazo se fue hacia flexión de hombro. Nuevamente. Roten la cabeza a la izquierda. Rotamos la cabeza a la izquierda, automáticamente el tronco gira a la izquierda, el hombro izquierdo se va hacia atrás y el brazo izquierdo va a extensión, el hombro derecho se va hacia adelante en antepulsión y el brazo derecho se va hacia adelante en flexión. ¿Qué ha pasado ahí? Como todos los músculos están organizados en cadenas de movimiento, el estímulo que se desencadene en uno de esos puntos va a irradiar movimiento armónico hacia otros segmentos proximales, los cuales van a seguir irradiando el movimiento hasta completarlo. Siempre y cuando no existan zonas que restrinjan el movimiento o generen bloqueos. El tronco es esencial para que esas cadenas musculares permitan una adecuada irradiación hacia las extremidades tanto superiores como inferiores, y en la práctica vamos a poder llevar o describir algunos ejemplos referidos a ello. Por último, para terminar con esta presentación, este capítulo de obtención de energía por parte del músculo esquelético es un capítulo bastante amplio que acá vamos a tocarlo rápidamente, pero que ya más adelante vamos a desarrollarlo con mucho más precisión y mucho más detalle. Básicamente ustedes pueden ver que el músculo esquelético obtiene energía de dos fuentes fundamentales: recursos propios y mecanismos externos que faciliten que este músculo obtenga energía. Es decir, ingreso de energía externa que pueda ser utilizada por el músculo esquelético y reservas internas que al agotarse permitan que el músculo esquelético pueda trabajar. Ustedes pueden ver que para que el músculo esquelético genere energía hay una serie de procesos que ustedes ya han analizado en cursos previos. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver cómo se produce la resíntesis de ATP a partir de lo que es la fosfocreatina, proceso que se desarrolla a nivel de lo que es el citosol. Ustedes pueden ver cómo se desarrolla mediante glucólisis anaeróbica la transformación de glucógeno en lactato, que es una sustancia de desecho.
y que permite justamente obtención también de energía, y como en un ambiente netamente aeróbico se permite el mecanismo de fosforilación oxidativa, básicamente desarrollado a nivel mitocondrial. Entonces el músculo puede obtener energía bajo dos mecanismos fundamentales. Uno, por procesos anaeróbicos. Dos, por procesos aeróbicos. Anaeróbicos y sin empleo de oxígeno, aeróbicos mediante el empleo de oxígeno. Muy bien. Recuerden que a medida que se va gastando la energía o se va consumiendo el ATP, también tiene que regenerarse ATP. A medida que se agotan las reservas, estas deben regenerarse. Así como hay consumo, debe haber reposición para evitar que este músculo entre en deuda o llegue a fatiga prontamente. Y asociado a ello, ustedes pueden visualizar que dependiendo de la intensidad de la actividad, si la actividad es de muy pocos segundos, no requiere mecanismos aerobios para poder desencadenar o obtener la energía. Son simplemente utilizados mecanismos anaeróbicos, como por ejemplo el metabolismo de los fosfágenos, que son justamente aquellos procesos que permiten rápidamente la obtención de energía para actividades de muy corta duración. Y más adelante uno puede visualizar que cuando uno hace actividades de larga duración, por ejemplo carreras de 30, 40 minutos, 2 horas como la maratón, ya el metabolismo muscular cambia. ¿A qué me refiero? Que si inicialmente para actividades de muy corta duración, como correr 100 metros planos, utilizaste reservas y utilizaste un metabolismo rápido, básicamente mediante el metabolismo de los fosfágenos, cuando haces maratón ya requieres de justamente un metabolismo aeróbico, puesto que son actividades de baja intensidad pero de larga duración. En pocas palabras, para actividades de corta duración explosiva se usan ciertos mecanismos para obtener la energía, y para actividades de larga duración no tan cargadas o no tan explosivas se requieren básicamente mecanismos o metabolismo aeróbico. Las fuentes energéticas son las mismas que ya conocemos: metabolismo de lo que es hidratos de carbono, grasas, proteínas, todas en su forma van a participar en la obtención de energía por parte del músculo esquelético para desarrollar la actividad. Acá ustedes pueden ver cómo estos sistemas se van relevando. No se agota uno y empieza otro, sino que a medida que se va consumiendo uno, empieza a utilizarse otro. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo los fosfágenos disminuyen su participación como fuente de energía a medida que la actividad se va haciendo cada vez más extensa en duración, y cómo el metabolismo aeróbico se hace cada vez más importante a medida que la actividad aumenta en duración. Muy bien, conclusiones de este primer video, de esta introducción en realidad. Durante el desarrollo del movimiento se integran dos sistemas: sistema nervioso y sistema locomotor, definitivamente. Para el desarrollo del movimiento, los impulsos nerviosos generados deben de desencadenar una respuesta a nivel de la placa mioneural, es decir, cerebro, médula espinal, unión neuromuscular y músculo esquelético. El movimiento es armónico y tiene una finalidad, y esto se desarrolla a través de cadenas de movimiento. En la práctica vamos a ver cómo los movimientos que desarrollamos son armónicos y están totalmente integrados. Y hay dos mecanismos importantes para obtención de energía: el músculo esquelético, por parte del músculo esquelético, mecanismos aeróbicos y mecanismos anaeróbicos. Más adelante vamos a hablar acerca de la fatiga que puede presentarse en personas no entrenadas y cómo esta no aparece tan rápidamente en personas con cierto nivel de entrenamiento. Muy bien, jóvenes alumnos, esto sería el primer video. Es un video introductorio. Espero que ustedes optimicen este video con su lectura. Algunas recomendaciones: es un curso bastante importante, un curso extenso, pero bastante práctico. Un curso en el cual ustedes van a poder explorar entre ustedes ciertos elementos, van a poder reconocer ciertas estructuras que va a permitir un mejor análisis de su cuerpo y una mejor evaluación para fines prácticos cuando ustedes evalúen a sus pacientes. Muy bien, sería todo por el día de hoy, por este video, y nos vemos en el transcurso de la semana. Muchas gracias.